Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida desde la Comisión para la Igualdad de Género y la Unidad para la Igualdad de Género a estos diálogos sobre sentencias. Agradecemos también a quienes siguen la transmisión por YouTube y a nuestra intérprete de lengua de señas mexicanas, Dalia Solís y Rubí Maldonado, que estarán acompañándonos el día de hoy. Este es un espacio de diálogo, por lo que les invitamos a realizar sus preguntas a través del chat en el canal de YouTube, las cuales serán respondidas al finalizar la sesión, presidida por nuestra ponente el día de hoy. Y bueno, pues les presento en este primer encuentro de diálogos de sentencias, que estará a cargo de la magistrada Marta Gladys Calderón Martínez, ganadora del segundo lugar del concurso de sentencias o medidas dictadas con perspectiva de género, derechos humanos e interseccionalidad en materia fiscal y administrativa, edición 2024. Ella fue galardonada por la sentencia definitiva relacionada con el expediente 9465-23-17-05-4 del índice de la hoy quinta sala regional en la Ciudad de México. Asimismo, participa el licenciado Israel Fernández Hernández, secretario de Acuerdos Proyectista de la sentencia reconocida. Y bueno, antes de iniciar con los diálogos con esta plática, les pido que pongan atención a esta semblanza de nuestros ponentes del día de hoy. La magistrada Marta Gladys Calderón Martínez es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo ambos grados con mención honorífica. Ha fortalecido su formación académica con el Diplomado para Abogados Hacendarios, el curso de especialización de la Carrera Judicial Federal y los diplomados en Impuestos y en Propiedad Intelectual. A lo largo de su trayectoria, ha compartido su experiencia como conferencista en instituciones de educación media superior, principalmente en temas de procedimiento contencioso y juicio de nulidad. Su carrera en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa comenzó como secretaria de acuerdos en la Sala Regional Metropolitana, más adelante en la Sala Superior y posteriormente fue designada magistrada de Sala Regional Metropolitana. Actualmente está adscrita a la Quinta Sala Regional en la Ciudad de México, en donde ha emitido sentencias que han recibido reconocimientos nacionales por su aplicación de la perspectiva de género y de derechos humanos. Por su destacada trayectoria y aportaciones a la justicia administrativa, la magistrada será la encargada de inaugurar los diálogos sobre sentencias 2025. El licenciado Israel Fernández Hernández es un jurista mexicano con una amplia trayectoria especializada en el ámbito del derecho administrativo. Es egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su carrera profesional se ha desarrollado de manera destacada en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde inició como pasante desde el año de 2005. Se desempeñó como oficial jurisdiccional en 2008 y posteriormente como secretario de Acuerdos desde 2011, en la entonces Cuarta Sala Regional Metropolitana. Actualmente se desempeña como secretario de Acuerdos en la primera ponencia de la Quinta Sala Regional en la Ciudad de México, donde contribuye al análisis y resolución de asuntos jurisdiccionales de alta complejidad. Ha complementado su formación con una constante actualización profesional a través de cursos y seminarios especializados en materia fiscal, administrativa y de responsabilidades públicas. Sin más, magistrada, tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes a todos los que se conectan en esta plataforma. Es un gusto inaugurar este conversatorio. Gracias por la convocatoria a la magistrada Zulema Monsri, titular de la Comisión para la Igualdad de Género de este tribunal, así como de la secretaria técnica, licenciada Laura Montserrat Guzmán Muñoz, y todo su equipo. El licenciado Israel Fernández, secretario de Acuerdos en mi ponencia, y la de la voz, agradecemos el acompañamiento de todos y cada uno de ustedes, de los estudiosos e interesados en estos temas, y que son a los que nos enfrentamos en nuestro actuar cotidiano como operadores y peritos del derecho. Gracias por seguir esta plataforma en la que se divulgan estos importantes tópicos y con ello enriqueceremos la evolución y aplicación del derecho en beneficio de la comunidad.
en la que nos desenvolvemos y lograremos cada día que todos los seres humanos convivamos con respeto de los derechos humanos de todos y cada uno de sus integrantes. En esta oportunidad charlaremos respecto a la sentencia emitida en el expediente 3465-23-17-05-4, en el cual el pasado 11 de enero de 2024 emitimos sentencia, misma que fue galardonada en el certamen Sentencias o Medidas Dictadas con Perspectiva de Género, de Derechos Humanos y o Perspectiva de Género en Materia Fiscal y Administrativa, edición 2024. En principio, me gustaría precisar los criterios que debemos utilizar y el concepto de perspectiva de género y cómo se fue consolidando en el tiempo. Nosotros sabemos que la perspectiva de género, en principio, tuvo una evolución lenta y lenta, y además también tiene una concepción que están determinando que es para las personas, para las mujeres en sí. Sin embargo, vamos a ver la evolución y vamos a concluir y a ratificar que la perspectiva de género no es algún instrumento que va en beneficio únicamente de las mujeres, sino es específicamente para ciertos grupos que están con ciertas características. Ahorita les voy a decir por qué piensan que es nada más en beneficio de las mujeres. En 1916 se inicia un congreso feminista en Yucatán, y eso, por ser feminista, empiezan a considerar que son derechos que está pidiendo las mujeres nada más. En 1928, en el mandato de don Plutarco Elías Calles, se redacta un nuevo Código Civil en el que se reconoce la capacidad jurídica de las mujeres para poder tener la capacidad de celebrar contratos por sí solas. Esta capacidad la van a adquirir a partir de la mayoría de edad. Y ya no van a tener que necesitar un tutor varón para poder celebrar sus contratos. O sea, vean cómo las mujeres estaban muy de lado en relación a las cuestiones jurídicas. Se consideraba que no tenían ningún derecho para poder contratar, para poder valerse por sí solas. Con esta modificación del Código Civil se les empieza a dar una visibilidad. Después, en 1930, se alcanzó el derecho a la alfabetización y al apoyo asistencial en el periodo de maternidad. Ahí también van ganando sus derechos para poder acceder a ciertos puntos y a ciertas para ciertos puestos, para poder salir de la sumisión en la que se les tenía. En 1946, a nivel internacional, porque esto no nada más era aquí de nuestro México, se reconoce el derecho de las mujeres. En 1947, con el presidente Miguel Alemán Valdés, se reconoció su derecho a votar y ser votadas. Muy poco tiempo tenemos de haber logrado eso. En 1953 también se reconoció el derecho a participar en elecciones nacionales. Asimismo, derivado de la lucha y reclamo a nivel internacional, se reconoció el derecho a la no violencia hacia las mujeres y a la salud sexual y reproductiva de estas. En 1971, ante el presidente Luis Echeverría, fue invitada Rosario Castellanos, que era una gran feminista, y pronunció un discurso que se ha denominado la abnegación, virtud loca, en el cual señaló en esencia que lo femenino no es el feminista. Es una cuestión totalmente diversa, porque lo estaban tratando de confundir y subsumir que éramos feministas y por eso teníamos que estar pidiendo todos los derechos. Cuestión
que no es, ahorita lo vamos a ver. El 18 de diciembre de 1979, en la sede de la ONU se dio la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Un nombre muy largo, pero que todos conocemos como la CEDAW. En 1980, México lo suscribió y en 1994 se firma el Tratado Belém do Pará en Brasil. A nivel mundial se estableció que la violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos. Ahí ya empezó a manera internacional a ver ese reconocimiento de ese derecho que tenemos las mujeres de no sufrir violencia. En 1995, la Cuarta Conferencia de la Mujer, celebrada en Coyoacán, incorporó el concepto de perspectiva de género, que era nivelar el piso entre todas las partes, no nada más para las mujeres, sino era para nivelar el piso de todas las partes que intervinieran. Digo, es algo que se pretende, sin embargo, pues es difícil, ahora sí que esté cumplido todo, pero bueno, es una buena forma de iniciar con estos derechos. En 2007 se expide la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. En 2008 se empieza a crear en México los comités de género en cada dependencia y como sabemos en el tribunal se dio en 2010. En 2013 se emitió el protocolo para juzgar con perspectiva de género, mismo que se actualizó en 2020 y este protocolo va cambiando en atención a las modificaciones que se van teniendo. O sea, vamos viendo cuáles son las lo que necesitamos para poder resolver de mejor manera y de poder evitar la violencia, que se tienen que ir cambiando esos protocolos. No son de continuo, pero sí se tienen que ir adecuando a las cuestiones de facto que hay en la comunidad. ¿Sí? Posteriormente tenemos que el concepto de perspectiva de género es un enfoque teórico-político que nos permite describir, comprender y analizar las relaciones entre hombres y mujeres en todos los ámbitos para lograr diferenciar las distintas situaciones que se presentan en el actuar cotidiano de una sociedad viva y en evolución constante. Eso es lo que es la perspectiva de género. Y ahí vemos precisamente que esa perspectiva de género no nada más es hacia un derecho protector de las mujeres, sino es de toda la comunidad. Con esta herramienta nos permite distinguir y constatar el cambio de las relaciones sociales entre los integrantes de una comunidad y alcanzar su bienestar y la igualdad sustantiva de los mismos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cuáles son los signos de poder que pueden socavar el derecho de unos o de otros. Entonces, tenemos que ver que el bienestar tiene que ser equilibrado, sin que haya esos picos de poder y que no haya sumisión de unos con otros. El licenciado Israel nos va a hacer favor de platicar cuáles fueron los conceptos que se estuvieron abordando en la sentencia que obtuvo el segundo lugar en este certamen. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de poder expresar el trabajo que se hizo en esta sentencia. Agradezco mucho a la magistrada Magda Zulema Morri, a la maestra Laura Montserrat Guzmán Muñoz, quien es la directora de la Unidad para la Igualdad de Género, y a todo su equipo que permite esto, y obviamente a mi jefa, a la magistrada Marta Gladys Calderón Martínez, porque al final de cuentas este trabajo es posible gracias a que ella nos dio la oportunidad de sacar este proyecto pensándolo desde un aspecto
que implicó un estudio mayor, porque en realidad se pudo haber sacado de una forma muy sencilla, ¿no? Una sentencia que se pudo haber resuelto en menos de un día. Sin embargo, al comentar a la magistrada de que se podía analizar desde una perspectiva de género, pudimos allegarnos de bastante información para poder tener este resultado que pues, en este momento se los vamos a compartir. Como les comentaba, al final de cuentas, este es un proyecto que tuvo un estudio particular que no incluyó solo lo jurídico, sino también cuestiones de hechos, más allá de una pensión denegada. Estamos ante un juicio donde una persona demanda al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que nos permite diseccionar cómo el lenguaje y las estructuras legales aparentemente neutrales pueden perpetuar desigualdades profundas, especialmente cuando se cruzan factores de clase, género y condición militar. La litis se compone a través de un acto en donde se le niega a una persona su pensión por concubinato. La posición del instituto es de que conforme al artículo 160, que es el que vamos a estar analizando, establece que la única forma de acreditar el concubinato es mediante una inscripción que hace el militar, su pareja, en vida. La posición de la demandante es que ofreció los documentos necesarios para poder acreditar ese concubinato, tales como una resolución judicial, las constancias de inexistencia de matrimonio y actas de nacimiento de sus hijos. Frente a esta controversia, la resolución que emitió el tribunal no se limitó a una aplicación mecánica de la ley, en tanto que emprendió un análisis que incorporó una mirada con perspectiva de género. La aplicación de la perspectiva de género de la igualdad formal a la sustantiva. El método que se aplicó para este proyecto de forma general, ocupando los lineamientos de la Suprema Corte, en sí consisten en identificar relaciones de poder asimétrica, cuestionar estereotipos y garantizar la igualdad sustantiva en la sentencia. Partiendo de ello, se obtuvo una declaración de inaplicación de la restricción que establece este artículo y se otorgó un valor probatorio a los documentos presentados por la demandante, que ya se habían mencionado, que es la resolución judicial, constancias de inexistencia y las actas de nacimiento. El proyecto se apoyó en la metodología de la Suprema Corte para juzgar con perspectiva de género, lo que permitió concluir que la neutralidad aparente del artículo ocultaba una estructura del poder asimétrica. Se habla de una neutralidad, porque lo vas a analizar en toda esta presentación, por cómo está redactada. Pareciera que el artículo está formulado de tal manera que permite concebir que ya incluye tanto a los hombres como a las mujeres en la cuestión de pensiones que otorga el ISFAM. La norma, aunque utiliza un lenguaje inclusivo, como les comentaba, ya incluye los términos concubina o concubinario, está construida sobre estereotipos de género. Estos estereotipos, de forma general, los que se lograron advertir en la sentencia, consistieron en que la familia castrense se crea por la voluntad unilateral del militar, otorgándole un carácter activo para la fijación de los derechos. La pareja, en cambio, es relegada a un estatus pasivo, una mera beneficiaria cuya agencia y derechos propios son ignorados.
Se asignan a las mujeres roles de cuidado y dependencia económica, sin reconocer su agencia en la conformación de la familia. Aquí ocupamos el término agencia como la capacidad de las personas para actuar de forma autónoma y tomar sus propias decisiones. Obviamente, de los dos puntos que estábamos comentando, significa que se está negando esta capacidad. Esto refleja una relación de poder asimétrica que perpetúa roles de género tradicionales, donde la voz de la mujer queda ignorada. El impacto diferenciado es claro. Esta norma coloca en especial vulnerabilidad a las mujeres, quienes históricamente han dependido económicamente de esas pensiones, y en el caso de las familias homoparentales pueden enfrentar mayores barreras ante un registro institucional debido a prejuicios sociales. Las mujeres son puestas en contextos de vulnerabilidad, pues se formulan mayores obstáculos para acceder a derechos sociales, dado que la ley condiciona estos derechos a actos unilaterales de su pareja. La sala identificó que esta carga probatoria desproporcionada perpetúa la exclusión de quienes, como la actora, constituyeron una familia real, pero sin cumplir con un formalismo dictado por una lógica excluyente. El resultado de este análisis, como ya se indicó, implicó otorgarle un valor pleno a las pruebas presentadas por la actora. La sentencia resolvió que el derecho a la seguridad social nace de una relación familiar fáctica de común acuerdo, no de un mero trámite administrativo. Los puntos esenciales que se vieron en esta sentencia, tanto históricos y sociales, consistieron en un análisis histórico de cómo empezó la pensión dentro del instituto. El primer antecedente que tenemos es la Ley de Retiros y Pensiones Militares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1955. En este caso es necesario leer estos tres antecedentes para podernos fijar en qué términos se está concediendo, se concebía las pensiones. Artículo 70. El concubinato será acreditado con la designación que el militar haya hecho de la interesada como esposa o concubina ante la Secretaría de la Defensa Nacional o la Marina, en su caso, y por los medios de prueba que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles. Como vemos, desde su origen en 1955, estas pensiones solo eran otorgadas de los hombres a las mujeres. Aquí apunto que se puede rescatar que esta ley por lo menos ya preveía que este concubinato se podía acreditar con las pruebas del derecho común. Posteriormente, se emitió la Ley del Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas Mexicanas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 1976. En se regulaban las pensiones en estos términos. La relación de concubinato será acreditada necesariamente y en todo caso con la designación que el militar haya hecho de la persona interesada como esposa o concubina ante el Instituto o la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, sin que sea admisible otro medio de prueba. A partir de aquí los artículos se dividen en dos partes. La segunda parte no es materia de análisis en la sentencia. Lo que podemos ver que a partir de 1976 hay dos términos que va a seguir a lo largo de todo este proyecto, que son: será acreditada la relación de concubinato necesariamente y en todo caso con la designación que hace el hombre militar. Y además lo cierra en su parte final de esta primera parte del artículo en el sentido de que no puede ser admitido ningún otro medio de prueba
Y justo este es el fundamento en que se basó la autoridad para negarle la pensión en este caso que se estudió. Del 76 nos pasamos a la reforma que tuvo la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas del 20 de noviembre de 2008. Hay otra reforma anterior, pero para no hacer tan larga la explicación y no aburrirnos, nos pasamos al artículo que actualmente está vigente, pero que ya fue declarado inconstitucional hace poco por la Suprema Corte de Justicia. El artículo queda así. Artículo 160. La relación de concubinato será acreditada necesariamente y en todo caso con la designación que el militar haya hecho de la persona interesada, como concubina o concubinario, ante el instituto o las secretarías, sin que sea admisible otro medio de prueba. Aquí la evolución histórica nos permite ver que si bien ya se le dio un aspecto inclusivo a la ley, porque ya no solo se admite una pensión de un hombre hacia una mujer, sino que también se permite que los hombres tengan este tipo de pensión ante el instituto, lo cierto es que sigue manteniendo aspectos estructurales de fondo, que es que se tiene que acreditar necesariamente y en todo caso con una designación y que además no se permite ningún otro medio de prueba. ¿De acuerdo? Así que hay que recordar esos dos elementos esenciales que continúan desde el 76. La razón detrás de la redacción que otorga exclusivamente al militar la facultad de designar a su concubina no está explícita en la ley misma, pero puede deducirse del contexto histórico, social y jurídico en los que se develan estos aspectos que de forma general se vieron en la sentencia, que es el militar como jefe de familia y único proveedor, el rol clásico que tenemos los hombres. La seguridad social era un beneficio que emanaba del trabajador hombre. La mujer como dependiente, ya sea la concubina o la esposa, eran vistas como beneficiarias pasivas. Además, también se considera que hay un control institucional sobre la vida del militar. El militar era el que servía al Estado, el que presentaba su trabajo, el que ganaba el derecho a la pensión y por lo tanto era su voluntad expresada mediante esa designación para determinar quién se beneficiaba. En cambio, la concubina no era vista como un sujeto titular de un derecho propio derivado de una relación familiar, sino como beneficiaria de un derecho que originalmente le pertenece al militar. La voz de la mujer se consideraba irrelevante, ya que el derecho no nacía de la relación fáctica, sino de la voluntad del militar de reconocerla ante la institución. En el contexto sociojurídico de la época, la voluntad de la mujer no era un elemento jurídico relevante para la constitución del derecho. Ahora bien, aquí quise introducir un apartado relacionado con una visión interseccional. Si bien en la sentencia no se dijo textualmente que hubo un análisis interseccional, con estos diálogos, una vez que se volvió a analizar y que tuve la oportunidad de retomar este trabajo, esta sentencia, se puede denotar, y creo que ese es un buen ejercicio, charlar y ver en qué se puede todavía mejorar, construir todavía mejores elementos para que podamos tener sentencias más reforzadas, es justamente establecer que la desigualdad, la asimetría de poder no solo se termina en el contexto de que hay, como lo mencionaba la magistrada Marta Gladys, no solo se termina en cuanto a que las mujeres son disminuidas, sino también en otros aspectos como el propio concubinato y el carácter militar. Sigamos.
en cuanto al concubinato como estructura asociada a la pobreza y el prejuicio. Ya hicimos un estudio somero de cómo evolucionó el artículo 160. En la sentencia se hizo un recorrido histórico que revela cómo el concubinato ha sido tradicionalmente visto como una unión de segunda categoría asociada a estratos sociales desfavorecidos. Este prejuicio social se refleja en la evolución legislativa. Originalmente no había como tal una norma que regulara el concubinato. En sus orígenes, el concubinato era una forma de unión aceptada tácitamente en sectores populares, al margen del matrimonio formal. Y en cuanto al matrimonio, muchas veces era inaccesible por razones económicas o culturales. Al ser incorporado al derecho el concubinato, se le asignaron requisitos estrictos y se le otorgó un estatus inferior, sin estar al nivel de la constitución de una familia real. La exigencia de un registro previo por parte del militar opera como un mecanismo de control que ignora las realidades de las familias que, por razones económicas, sociales o de marginación, no acceden a estos trámites formales. Como les comentaba, el concubinato nació de la necesidad del derecho de adaptarse a la realidad social que ya existía. No al revés, no es que el derecho haya creado la figura del concubinato. Pasó de ser una situación de hecho ignorada y sancionada a ser una institución jurídica plenamente reconocida, creada para otorgar seguridad jurídica a las parejas, por decisión propia o por existir alguna otra imposibilidad, no contraen matrimonio, pero que constituyen una familia con todos los efectos que ello conlleva. El otro punto para analizar está relacionado con la condición militar y los riesgos que ello implica para sus familiares hacer pública su vida privada. El artículo 160 obliga al militar a designar a su concubina o concubino ante las autoridades castrenses. Esto supone una exposición de su intimidad en un entorno jerárquico y tradicionalmente conservador. Para militares pertenecientes a familias homoparentales o con parejas no convencionales, este registro puede significar un riesgo real de discriminación, hostigamiento o incluso afectar su propia carrera. La sentencia reconoce que la negativa o olvido, entre comillas, porque pudo haber sido intencional, de un militar para registrar a su pareja puede deberse a un temor fundado a represalias o al estigma, lo que coloca a las familias en un estado de vulnerabilidad adicional. Este análisis muestra que la norma no es neutral, sanciona a las familias que por razones de seguridad o identidad optan por mantener su vida privada al margen del registro institucional. En este punto, la sentencia analizó de que puede haber muchas situaciones de por qué no se registra, ¿no? Y aquí estamos viendo muchos de los aspectos que pueden ocurrir en el hecho. Como les comentaba, en la sentencia propiamente se vio estos de forma implícita, pero aquí me gustaría hacer mención de que estamos hablando de un juicio de interseccionalidad, porque al final de cuentas la actora tuvo que cruzar muchas desventajas en cuanto a que es mujer, en cuanto a su posible clase social, porque hay que recordar que el concubinato se ve reducido como a ciertas personas que por sus cuestiones sociales, de escasez económica, no logran tener un matrimonio, y a su carácter militar, ¿no? Todos estos atributos no se pueden considerar aislados,
sino que se mezclan y hacen formas complejas que pueden potenciar la discriminación. Se defiende lo que se dice. El lenguaje se moderniza para ser inclusivo en el género de las personas beneficiarias. Sin embargo, el caso analizado demuestra que persiste un sesgo lingüístico y un vacío discursivo, ya que en la práctica la aplicación del lenguaje inclusivo resultó ser una cuestión meramente formal. Inclusión léxica contra exclusión de sentido. La ley fue reformada para ser léxicamente inclusiva. Como vimos, el artículo 160 incorpora ya el término concubina o concubinario, que originalmente no estaba establecido. Esto genera una aparente compatibilidad con los estándares de los derechos humanos actuales. Sin embargo, se desvanece ante este análisis sustantivo que se hizo. Lo anterior porque al final de cuentas la norma mantuvo intacta esta sintaxis jurídica excluyente que ya habíamos comentado que tenemos que tener presente para entender el asunto en concreto, porque al final de cuentas la norma textualmente dice que el concubinato se demuestra con la designación que el militar haya hecho. La carga de desigualdad no está en el sustantivo de quién recibe este beneficio de la pensión, sino en el verbo de quién designa la pensión. En el sentido de que obviamente nuestra actora quería que se le reconociera el concubinato para al final de cuentas tener su propia pensión. En este caso, el poder se desplaza sutilmente de la identidad de quien se beneficia hacia el propio militar. El eufemismo institucional. Aquí tenemos que el artículo tiene una redacción técnica en el aspecto que dice textualmente que el concubinato será acreditado necesariamente con la designación del militar. Este es un eufemismo que suaviza una relación de poder. La realidad es que este artículo, si lo ponemos en términos llanos, nos está diciendo que el derecho de la pareja de ser concubina, de tener una pensión, depende de la voluntad del militar. Aquí es donde ya podemos ver estas asimetrías que existen explícitamente en la ley, pero se suavizan con un lenguaje que naturaliza y oculta esta asimetría, presentándonos una mera formalidad administrativa. Me refiero a que aquí la decisión de una persona sobre otra está oculta con el registro que se debe de tener ante el instituto o ante las secretarías. El hueco legislativo es una ausencia significativa en la creación de las normas que revela una ideología subyacente. No es un simple silencio, se conforma como un vacío elocuente. En el artículo 160, el sesgo parte de que la ley nombra al concubinario y a la concubina, pero omite considerar la voluntad y el propio derecho de la pareja. La estructura de la norma está diseñada en torno a un acto unilateral sin prever mecanismos para reconocer la bilateralidad inherente a una relación familiar. Esto significa que no podemos concebir actualmente que una familia se componga por la decisión de una sola persona. Eso nos queda claro en el aspecto de que la familia al final de cuentas se conforma con el consentimiento, ¿de acuerdo? Y aquí este artículo impide que se demuestre el consentimiento. No hay espacio en la norma para la voluntad de la pareja, para su derecho a demostrar la unión
para su condición de sujeto de derechos. Esta omisión legislativa, sea o no deliberada, tiene un impacto discriminatorio, previsible y evitable. Resultó en una exclusión con el que se revela que el sistema jurídico solo considera al militar como un sujeto con capacidad de acción, mientras que invisibiliza a su pareja. Es el mismo sesgo que existía cuando se hablaba de los derechos del hombre, para referirse a los derechos humanos, omitiendo que las mujeres también son titulares de ellos. El hecho de que se haya añadido, en este caso, concubinario, es un ejemplo de un discurso hueco, moderno. Se llena un hueco de género, un cumplimiento de normas internacionales para visibilizar al hombre como concubinario, porque como vimos originalmente, solo la mujer podía acceder a una pensión militar. Y esto crea una ilusión de progreso. Sin embargo, se mantiene intacto este hueco estructural principal, que hay una negación de la agencia respecto de la pareja. En cuanto a conclusiones, me gusta pensar que la sentencia no queda solo en restituir un derecho individual, sino que también nos puede permitir a todos los que hacemos estas sentencias visibilizar 3 puntos importantes. Jurídicamente, la igualdad formal es insuficiente, a veces no alcanza para proteger los derechos. Es imperativo avanzar hacia la igualdad sustantiva, que exige modificar las estructuras de poder que subyacen en las normas. El derecho debe proteger a las familias reales, no a las familias designadas en un registro, o no solo a ellas. Interseccionalmente, se reconoce que la vulnerabilidad de la actora no se explica solo por su género, sino también por la confluencia de su condición de concubina y el contexto militar restrictivo en el que se inserta su relación. Y un aspecto que creo que tuve desde que empecé a realizar el proyecto es la importancia del lenguaje. La equidad no se agota con una aparente redacción neutral de la norma, en tanto que el lenguaje puede ser un instrumento de manipulación sutil, donde cambios formales al vocabulario pueden enmascarar la perpetuación de injusticias dentro de la ley. Muchas gracias. Esto es todo por mi parte. Bueno, ahí con esta explicación que nos dio el licenciado Israel, podemos observar que nuestra forma de trabajar ha cambiado considerablemente. Antes, y como nos enseñaron en la escuela, a los que tenemos mucho de haber estudiado, era de que íbamos a analizar los hechos acontecidos. Estos se les aplicaba a la ley y yo determinaba también qué es lo que me está pidiendo el demandante, sin hacer ningún otro estudio. Ahora, con esta perspectiva de género, se observa que podemos entrar y ver más allá de lo que nos están pidiendo y ver el sentido de los preceptos y ver cómo se están enmascarando o se están vulnerando derechos de los particulares que vienen con nosotros. Aquí en este caso, este asunto, como pueden darse cuenta, como dijo el licenciado, era un asunto de poder decir, ¿sabes qué? Me vienes a pedir una pensión de viudez, el artículo dice que no, ¿cómo se llama? No se te puede dar porque no estás incluida en el registro y por lo tanto, pues la negativa que te dio la autoridad, pues es correcta. O sea, lo hubiéramos hecho de esa manera. Ahora, a la hora de que el licenciado se pone a estudiar también toda la evolución histórica del precepto y las cuestiones del lenguaje que nos dice la perspectiva de género que analicemos, así como las asimetrías y las cuestiones de dominio de unas personas sobre otras, eso es lo que nos permite hacer este análisis. Ahora, les quiero comentar que este análisis
que se hizo, que está muy explicado en no está así tan explícito en la sentencia. Sin embargo, vemos que el 4 de abril de este año, la segunda sala, en su integración pasada, resolvió un amparo en revisión donde determinó exactamente que el artículo 160 de la ley del ISFAM era violatoria de derechos, exactamente porque no le permitía a la concubina o al concubino poder demostrar su calidad con otro tipo de pruebas que no fuera el registro ante el instituto o las secretarías que tuvieran que hacerse. Por lo tanto, concedió ese amparo. Posteriormente, ahora, el pasado 18 de septiembre de este año, la nueva integración de la sala, en su tercera sesión en pleno, declaró la inconstitucionalidad de dicho precepto. ¿Por qué? Exactamente por estas mismas cuestiones, al determinar que el artículo era restrictivo y no estaba protegiendo los derechos de la familia, no estaba protegiendo los derechos de audiencia y que se estaba vulnerando el derecho del concubino o la concubina. Ahora, lo que decía también el licenciado Israel es que antes, regresándome un poquito a la sentencia anterior, es que los militares, por su misma situación, era muy difícil que ellos pidieran esa pensión de viudez. ¿Por qué? Por su calidad de militar, por su calidad de que eran hombres proveedores, por su calidad de no verse vulnerables para decir, es que tengo que acreditar que dependía de mi esposa, tengo que acreditar que pues estoy incapacitado, un militar no tan fácilmente podía aceptar todas estas cuestiones. Por lo tanto, es muy, esa solicitud de pensión de viudez por parte de ellos casi no funcionó por lo mismo, por su misma formación que tenían los militares. Por último, nada más me resta decirles que esta sentencia ya se elaboraron varias tesis donde estamos exponiendo cuáles son los temas que tuvimos que estar viendo en relación a las asimetrías que se contiene, la forma de acreditarse el concubinato, la pretendida neutralidad de ese precepto, así como que el hecho del lenguaje inclusivo que se dio en la reforma, pues no ayudó en nada, aun cuando pues se pretendió hacerlo con el progreso que se pretendía. Sin embargo, pues fue, como nos dijo el licenciado, pues casi así como una maquilladita para decir, estoy cumpliendo con mis obligaciones internacionales. También estamos haciendo la tesis es en relación también a cómo debemos de valorar y analizar las pruebas que se presenten en estos casos, porque esto sí nos va a dar la oportunidad de poder determinar si corresponde o no corresponde la pensión de viudez que están solicitando. ¿Sí? Por nuestra parte, eso es todo. Muchas gracias por todos y cualquier duda o aclaración. Nosotros queremos pensar que esto que se está exponiendo les va a crear algún punto de reflexión, alguna duda, alguna forma de ver diferente los asuntos, que si bien estos asuntos, como decía el licenciado, son asuntos que podrían salir en una tarde, ya por números, lo saco, sí, pero creo que con la obligación que tenemos
de estar analizando las cuestiones con perspectiva de género, estos son los asuntos que tenemos que darles un poquito más de nuestro tiempo, de nuestro estudio y de toda nuestra capacidad de poder determinar, y además se empieza uno a adentrar a un campo donde ve uno cómo la aplicación del derecho tiene demasiadas facetas y que con una u otra situación se puede cambiar la situación de un demandado, de un demandante. Así es que esperamos que lo puedan reflexionar, esperamos que les haya servido lo que expusimos y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, magistrada, licenciado. No sé si nos podrían regalar unos minutos para responder algunas preguntas que tenemos aquí en el chat. Sí, claro. Y una que particularmente tengo yo, que me gustaría mucho que pudieran compartirnos, y lo decía la magistrada Gladys ahorita, ¿por qué sería un asunto que hubiera podido ser resuelto en una tarde o de manera más rápida? Al final de cuentas, es un asunto donde el ISFAM niega la relación de concubinato. Sin embargo, sí hay pruebas que demuestran ese concubinato. Esas pruebas se aceptan en el derecho común, en el derecho administrativo. Y con eso se pudo ver sacado fácil el asunto, resuelto el asunto, en el aspecto de que está haciendo una violación, como lo sacó la Suprema Corte, ¿no? En el sentido de que hay una violación dentro de los aspectos de derechos humanos, no solo de familiar, sino en el aspecto de se violan los derechos de aportar pruebas. Y en este tipo de casos creo que cuando se dicta con perspectiva de género, a veces incluso hasta es muy fácil decir, aquí hay algo injusto. Creo que podemos partir hay una simetría, aquí hay algo que no debe de partir, ¿no? Lo complicado al final de cuentas es decir, ¿por qué? ¿Cómo ocurre esta simetría? Y al final de cuentas, esta desigualdad necesitó expresarse, y para expresarse tuvo que haber un estudio tanto de cómo evolucionó la ley del ISFAM, cómo se constituyó el concubinato, aspectos de hechos relacionados con los militares. Y todo eso, pues obviamente lleva su tiempo. No es algo que se pueda sacar tan fácilmente en Google, ¿no? O en una IA, ¿no? Se tiene que analizar, ¿no? Realmente sí puede ser un asunto relativamente sencillo para la cuenta que nos piden, en el sentido, ¿sabes qué? Autoridad, actuaste en contra de los derechos de la actora y pues otorgarle su capacidad de pensionada, ¿no? Se puede haber sacado así muy sencillo, pero justamente todo esto que traté de aterrizar de forma concreta, porque son muchos conceptos que se manejan, necesitan un estudio que requiere mucho tiempo, ¿no? Sí, y además también todavía, si nos vamos un poquito más atrás, donde no vemos lo de los derechos humanos, hubiera salido muy fácil de decir, a ver, tú presentaste tu solicitud, aquí la ley dice que si no estás inscrita, no se te da, la resolución te lo está negando por eso, ¿sabes qué? Pues es validez. ¿Por qué? Pues porque así está. Entonces, ¿cómo ha evolucionado los cambios que hemos tenido? Entonces, sí es estar viendo la perspectiva de género, trata de cuidar a la persona en todos los aspectos involucrados para tratar de darle la justicia que está solicitando, y es en particular a cada uno en específico que se le tenga que dar cómo se va viendo, porque antes pues éramos muy cuadrados, o sea, A, B, C, se acabó. Ahorita con lo de los derechos humanos lo vamos matizando, y todavía si entramos un poquito más con esto de la perspectiva de género,
abrimos todo un abanico para poder hacer esos estudios. Nada más que sí, pues eso implica un desgaste en relación de estar buscando, de estar viendo, de tratar de conjuntar todos los conceptos, por ejemplo, que hizo el licenciado, para tratarlos de hacer en una sentencia pues pequeñita y tratar de explicar todo para tratar de convencer también a los compañeros magistrados y que nos firmen el asunto, ¿verdad? Porque también eso también tiene que salir. O sea, entonces esas son las problemáticas que luego tenemos. Pero son asuntos muy bonitos. Sí, muchas gracias, magistrada. Creo que es muy valioso lo que nos comparten tanto el licenciado como usted, porque precisamente el objetivo de estos diálogos pues es poder sensibilizarnos y conocer un poco más acerca de las metodologías y socializar este tipo de asuntos tan valiosos. Entonces, me parece a mí importante que tengamos, o sea, que podamos advertir dos cuestiones, ¿no? La primera, el esfuerzo que implica y que involucra juzgar con perspectiva de género, y en segundo lugar, algo que se ha mencionado muchas veces en varios diálogos de sentencias, es que necesitamos utilizar esta perspectiva y conocer estos contextos de desigualdad, estos contextos sociales, para comprender que posiblemente el asunto no sería tan sencillo como originalmente se hubiera pensado desde un punto de vista de legalidad, ¿no? O sea, exige un análisis metodológico mucho mayor que eleva y que implica pues los derechos humanos. Entonces, por eso creo yo que esa aportación que hacen ustedes también es muy, muy valiosa. Y ya de las preguntas que tenemos en el chat, a ver, una dice, ¿cómo se identificaron los estereotipos de género presentes en el acto administrativo impugnado? A ver, usted. Como tal, no hay estereotipos en el acto impugnado, porque tal cual la autoridad aplicó lo que dice el artículo, ¿no? Sino que se partió justamente de un análisis de la ley. Obviamente nosotros nuestra competencia no alcanza para declarar inconstitucional un artículo, pero actualmente sí nos permite inaplicarlo. Y obviamente una inaplicación no es algo sencillo. Aquí el punto partió justo de eso, de que pareciera de que la norma ya cumple con cierto requisito porque ya prevé tanto a los hombres o a las mujeres. Pero justo su redacción de por qué está así, de por qué limita, cuál es la razón jurídica, social, de que tenga una redacción donde, ¿sabes qué? No te admito ninguna otra prueba. Eso permite, ¿sabes qué? Hay una justificación jurídica de por qué no te voy a admitir otra prueba más que mi registro como ISFAM. Entendemos que a lo mejor a veces justamente el derecho militar puede ser un poco cerrado e incluso creo que desde la escuela nos enseñan que puede estar apartado del derecho común, que tiene sus propios jueces, que tiene sus propias instituciones. Y entonces, a partir de ahí, uno investiga. No es que las vea inmediatamente, sino que justamente a partir de esta investigación histórica de cómo se fue evolucionando, de que a lo mejor ahorita en esta época 2025 nos parece muy fácil ver que no es correcto que desde que se formuló la primera ley de pensiones que estábamos hablando, que es la 1955. Perdón. 1955. De que para nosotros actualmente es comprensible de que es asimétrico que solo los hombres puedan designar, bueno, puedan dar pensiones, o sea, porque eso es lo que están haciendo. Se ocupaba, ¿no? Los hombres dan pensiones a las mujeres, ¿no? Nos parece muy claro que hay una asimetría, pero porque ya estamos en una época distinta, ¿no? A nuestra época actual, ver ese tipo de asimetrías, de ver estos estereotipos, involucra justamente meternos en un contexto de realidad y de histórico, ¿no? Pero
Y me gustaría también como abordar que cuando fueron muchas cosas que se investigaron, ¿no? Es interesante cómo no se pudo poner en la sentencia porque quedaba inmensa, ¿no? Pero, por ejemplo, me permití aprender que al final de cuentas el matrimonio ni siquiera era una institución que estaba autorizada por la iglesia. El matrimonio fue un hecho social pagano, digamos, y por muchos momentos la iglesia lo trató de prohibir, trató de limitarlo, pero al final de cuentas la gente seguía practicando todos sus ritos para el matrimonio. Así que lo que tuvo que hacer la iglesia es regularlo y dar los sacramentos, ¿no? El sacramento ya tiene otro tema, ¿no? Pero justo es lo mismo que hizo el derecho con el concubinato, ¿no? Partimos de que era una figura de hecho, no de derecho, ¿no? O sea, y posteriormente fue regulado. En este aspecto creo que el derecho adquiere una parte toma la realidad, y aquí justamente estos estereotipos vienen de prejuicios, y lamentablemente cuando toma qué es el concubinato, lo toma a partir de prejuicios, ¿no? Y digo, es todo un estudio muy largo para justamente decir qué estereotipos hay, ¿no? Aquí en la presentación que les hice, les puse los estereotipos que se pueden encontrar fácilmente, ¿no? Pero existen muchísimos a partir de hacer un estudio de lo que ocurre en nuestra realidad. Sí, y además el concubinato, en tiempos remotos también, estaba ya establecido, pero era como un matrimonio de segunda en el Código de Hammurabi. Entonces, hace 1750 años antes de Cristo. Luego después las leyes sirias medias lo establecieron y dijeron que el concubinato legitimaba al matrimonio. Entonces, vemos cómo es toda la evolución del concubinato. Y posteriormente, después, como estaba siendo una cuestión también de hecho, se trató de darle protección social a las concubinas porque se estaba dejando a la familia fuera. Creo que ese fue en 1928, 38, donde les empezaron a dar también cierta protección a las concubinas, porque estaban viendo que ya era una realidad. O sea, en 1983, un escritor, que ahorita no sé cómo se llamaba, pero Betlan o algo así, dice, actualmente el matrimonio va en descenso y va en ascenso el concubinato. Por lo tanto, va a llegar un momento en que el matrimonio ya no sea una institución pues válida. ¿Por qué? Porque la va a superar el concubinato. Como decía el licenciado, y estudiamos que el concubinato era de las personas que no tenían recursos, y ahora actualmente con todos los divorcios que también cuestan un buen de dinero, la gente pues no tiene para casarse, y además luego hay otros que por estrato social también dicen, pues no me caso, o sea, nada más estoy en concubinato contigo. Entonces, es estar tratando de ver cuál es la realidad social para irla trayendo a la legislación y irla regulando y irla protegiendo. No sé si quedó claro lo que nos preguntó. Gracias, magistrada, seguro que sí. Otra de las preguntas es, a su juicio, lo pregunta Luis Enrique Paredes, a su juicio, ¿qué pasos podemos seguir en nuestras sentencias para asegurar una seguridad sustantiva para los gobernados? Pues seguir los pasos que nos da la Suprema Corte para poder juzgar con perspectiva de género, que en primer término pues son 6 pasos, lo que nos dice
una jurisprudencia de la Corte. Decía que primero ver si no hay una cuestión de poder, que esté una simetría de poder que esté vulnerando uno con otro. Luego después la cuestión de las pruebas, que poderlas valorar las pruebas. Luego era ¿qué más? Bueno, perdón, en sí, yo recuerdo cuando estudié el primer manual, sigue el manual de la Suprema Corte de Justicia relacionado para juzgar con perspectiva de género, sí maneja ciertos pasos, pero al final concluye que en realidad no son pasos secuenciales, que son elementos que se pueden retomar dependiendo del asunto en concreto. No hay como una receta mágica que te diga, tienes que hacer esto, esto y esto, ¿no? Al final es dependiendo de los contextos, de los casos particulares, es que vamos a poder develar de forma sustantiva cómo proteger los derechos, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que se hizo en la sentencia fue hacer un estudio histórico del propio artículo que da origen al 160. Un estudio histórico respecto del concubinato. Tal vez pueda servir para esta sentencia, pero para otros casos no. Así que sí, depende mucho de la situación, el caso concreto, ¿no? Para poder protegerlo. No hay una fórmula y sería dependiendo, ¿no? De cada situación. Aquí ahorita está, tenemos que determinar primero si se presenta una situación de poder o contexto de desigualdad estructural. Lo que pasó aquí, de ver estructuralmente cómo está, si hay una desigualdad. Si existe algún problema de pruebas conforme a la ley aplicable. Después, un control difuso y convencional. Después, para mejor proveer, solicitar las pruebas que se consideren necesarias para hacer una correcta valoración. Emitir una sentencia con igualdad sustantiva. Usar un lenguaje no sexista, incluyente y no revictimizante. Y después, por último, nos dicen que hacer una sentencia de lectura fácil. Entonces, todo eso es tratar de juzgar con perspectiva de género, que no vamos a utilizar todo, pero sí vamos a ir entrelazando cada uno de esos para tratar de armar de mejor manera todo. Ahora, ya a estas alturas, ahorita tenemos varios protocolos. Protocolo para discapacitados, protocolo para los migrantes, protocolo para... No me acuerdo no me acuerdo qué más hay, pero ya hay varios protocolos para hacerlo. Simplemente también para cuestiones penales, tenemos el protocolo de cómo se tiene que ver lo de la escena del crimen, qué tienen que guardar, cómo tienen que guardar las muestras, todo eso. Entonces ya tenemos todo un protocolo como para ir viendo qué es lo que tenemos que hacer y qué tenemos que fijarnos para hacerlo. Digo, ahorita les comento lo de penal, que nosotros hasta ahorita no hemos visto, pero bueno. Muchas gracias, magistrada y licenciado. También compartirles que Alba Corlonia dice, excelente explicación, gran labor. Citlali Cárdenas, explicación clara y precisa, gracias. Otra persona de nombre Elmat dice, ¿se aplicó control difuso en la sentencia al analizar derechos humanos desde tratados internacionales? En este caso, como tal, no, porque no hay como un tratado internacional que se haya utilizado, sino justamente desde los derechos humanos es que se advirtió la inaplicación del artículo 160, ¿no? Quisiera aportar de lo que estábamos hablando, de que en este caso hay un punto donde hay un punto en el sentido de que, como dijimos, la sentencia pudo haber salido fácil. Sin embargo, pudimos, al ocupar la perspectiva de género, ver distintos temas, ¿no? Ver distintos temas porque
justamente uno de los puntos que se dijo en la presentación es de que hay que defender, se defiende lo que se dice, y si no lo decimos, nunca se va a poder defender, ¿no? En este caso justamente es eso, ¿no? La condición de desventaja, o sea, a partir de estos derechos humanos, ¿no? La condición de desventaja que puede tener una persona siendo mujer, siendo concubina y estando dentro de una relación de carácter con un militar, ¿no? No hubo como tal aplicación de derechos, de tratados internacionales porque no se requirió, o sea, no se requirió. El tema se agotó justo con estos puntos, ¿no? Visibilizar, porque ya había un antecedente de la Suprema Corte que lo que defendía era el derecho a la familia, pero aquí yo quise ver también aspectos puntuales, ¿no? De cómo se origina, cuál es el origen, cómo llegamos a 2024, perdón, que se emitió, a considerar que todavía un hombre militar o una mujer militar incluso puede decidir respecto de otra persona con un registro, ¿no? Y que el instituto lo permita, ¿no? ¿Cómo llegamos a ese punto? Y obviamente se partió de analizar estos derechos humanos como tal, ¿no? No desde el aspecto solo del derecho a la familia, sino a la igualdad que debe de existir, ¿no? No sé si queda más o menos explicado de por qué no fue necesario irnos a normas internacionales. Sí, claro que sí, tenemos un una amplia constitución, ¿no? Que reconoce y que partimos de ahí también para poder estudiar los casos concretos. Digo, si hay algún interés en que el licenciado o la magistrada abunde un poco más sobre el tema, pues está abierto el chat. Otra pregunta, un comentario de la magistrada Judith Muñoz dice: felicidades, no cabe duda, la interpretación amplia y en este caso con perspectiva de género con la que tiene que analizarse los asuntos que no son planteados y que resultan tan trascendentes. Susana Marroquín dice: ¿de qué manera esta sentencia abre camino para futuros casos similares dentro del ámbito militar y fuera de él? Sí, como mencioné, creo que uno de los puntos que quise poner en énfasis en la propia sentencia es de que actualmente nuestras leyes están buscando una forma de expresarse de manera incluyente. El artículo propiamente desde 2008 ya viene con una terminología que aparenta justo esta inclusión, ¿no? Creo que es un punto que creo que puedo aportar y que pueden ocupar, se pueden ocupar en otras sentencias para decir, de acuerdo, mi norma, mi manual está redactado de una forma que ya incluya al hombre y a la mujer, pero realmente ya respeta sustancialmente sus derechos. O sea, y creo que ese aporte pequeño es de siempre cuestionarnos y poder analizar a la mejor. Oye, ¿sabes qué? Sigue arrastrando cuestiones estructurales fuertes de fondo que no se han solventado, ¿no? Yo creo que es una parte importante de lo que puede ayudar, ¿no? Justo en las conclusiones, fue lo del lenguaje inclusivo, la interseccionalidad, como les comento, la sentencia por sí misma no lo señala de forma expresa, pero cuando se retomó, cuando pasamos a estas charlas, creo que pude advertir esta situación, ¿no? Y a lo mejor no se dijo en esta sentencia, pero se puede decir en la otra, ¿no? ¿Cómo es que la interseccionalidad se puede analizar, ¿no? De que pareciera que solo aquí es una cuestión de mujeres, ¿no? De que no están siendo consideradas, ¿no? Pero podemos ver que no, que sí existen aptitudes de las personas que están ahí y que sí aumentan esta
estas formas de desigualdades, ¿no? Y creo que es lo que más o menos podemos aportar con este diálogo, con esta charla y con la sentencia. O sea, lo que pasa es que aquí ya vimos todo el análisis que se hizo y todo. Ahorita con la declaratoria de inconstitucionalidad, ese artículo pues, ya no se va a tener que aplicar. Sin embargo, todo lo que se dice y por eso las tesis también que se hacen y demás van a ser orientadores en estos puntos. Recordemos que también los militares, como vimos que estaba la primera ley en 1955, en 1955 nunca hubieran pensado que iba a haber mujeres militares y que iban a tener rangos superiores ni nada. Entonces el artículo pues estaba hecho conforme a las situaciones del momento. Ahora, actualmente lo leemos y así como que decimos, pues es que no puede ser. Pues sí, pero en aquella época no, y además lo que decíamos, en aquella época estaba muy amplio el artículo porque decía que sí se podía acreditar el concubinato con cualquier otra prueba. Después ya vienen las reformas y eso se quita. ¿Por qué? No sé, ya eso ya no lo vimos en la exposición de motivos ni nada de eso, pero al principio estaba perfectamente cubierto la situación de las concubinas, porque no había posibilidad de que hubiera concubinos. O sea, en el ejército, pues no iba a haber una mujer en el ejército, a menos que, ¿cómo se llama? Que después ya empezaron a incluir a las enfermeras que estuvieron ahí. Gracias, magistrada. Sí, la importancia de reconocer y conocer los contextos, ¿no? De cada caso concreto. Así es. Y del origen de sus normas también. Aquí tenemos otro comentario. ¿Qué mensaje da esta resolución a otras mujeres que se encuentran en situaciones similares? Pues que tengan la confianza que podemos hacer unos estudios con los cuales vamos a proteger sus derechos. O sea, que podamos estar ampliando nuestra visión para poderlo hacer y que ellas sigan luchando por estar echando a andar todo el aparato para que se vayan reconociendo más y más derechos. O sea, les digo, la perspectiva de género no nada más es para las mujeres, también es para los hombres. Ahorita también podríamos decir que no es el caso de la sentencia. Los hombres, en perspectiva de género, a las mujeres les reconocieron la seguridad social de asistencia para guarderías. Un hombre vino y pidió la guardería para su hijo porque su esposa no tenía derecho a esa seguridad y se lo negaron. Llegó a la segunda sala y la segunda sala, con perspectiva de género, dijo, pues claro que sí, le corresponde también al señor. Entonces ahí para que vean que sigan pidiendo todos sus derechos y sí, con estas, como decían, la perspectiva, juzgar con perspectiva de género es ponerte unos lentes especiales para tratar de ver todo el contexto y todo lo que hay. Por eso decíamos, la perspectiva de género es, voy a resolver tu caso en particular, específicamente con tus características, como dicen, como un traje hecho a tu medida. Entonces, sí nos implica luego hacer estudios y hacer cosas, y a veces después también nos están diciendo que nos tratamos mucho en hacer las sentencias, pero pues bueno, o sea, a veces pasa. Gracias, magistrada. Aquí hay otro comentario. Perdón, me gustaría agregar, perdón. ¿Qué dejaría esta sentencia? Yo creo que dejaría para no solo las mujeres, como lo dice la magistrada, ¿no? La perspectiva creo que abarca todo un mundo de personas no binarias incluso, ¿no? Recuerdo una conferencia que tuvimos aquí en el tribunal de la ministra en retiro, Olga Cordero, donde nos decía que el derecho puede ser
una palanca que ayude a la humanidad a avanzar, pero también puede ser un obstáculo para la propia humanidad. Y creo que podría dejar el mensaje de que existen personas juzgadoras, como la magistrada, que realmente se esfuerzan, que nos permiten, porque realmente hay magistrados o situaciones en particular que no podemos hacer esto, ¿no? Reitero, la sentencia pudo haber salido muy sencilla, pero se sacó de otra manera y eso nos permite defender los contextos, las situaciones desde los puntos que a lo mejor no sabemos, desconocemos, ¿no? Porque se investiga, se descubre, ¿no? Y creo que eso es lo que podría dejar esta sentencia, de que sí hay personas juzgadoras que tratan de hacer un avance para que haya una equidad para todas. Y todos. Todas las personas. Gracias, qué buen mensaje, licenciado. Aquí hay otro comentario que dice: ¿cuáles creen que sean los pasos a seguir para que más juzgadoras y juzgadores se sumen a incluir estos temas en su quehacer jurisdiccional? Pues hacer charlas como las que estamos haciendo. Yo creo que es una decisión individual. Realmente es muy difícil justo aceptar ponernos estos lentes que dice para ver todas estas desigualdades. Yo creo que trabajar en esto, poner estas charlas, verlas, darle publicidad a todos estos criterios que estamos sacando, ¿no? Creo que entre todos se puede ayudar un poquito, ¿no? Pero al final de cuentas creo que sí es una determinación individual. Pero yo considero que es una obligación de nosotros ya juzgar con perspectiva de género. Lo vamos haciendo y lo vamos haciendo pues ahí moderadamente también, porque no se puede tan amplio, pero creo que ya todos en el tribunal están tratando y esforzándose por sacarlo así. Claro que ahorita pues es lo que dicen, porque esta sentencia salió galardonada. Sin embargo, todas las demás sentencias que se quedaron en el camino, también cada una ha puesto su granito de arena para hacerlo. O sea, y eso sería bueno estar, como dice el licenciado, haciendo un poquito más de publicidad, pero sí tratando de que las otras demás sentencias que entraron al concurso y no salieron premiadas ni nada, también hacerles la publicidad que es. ¿Por qué? Porque se va a ir retroalimentando todo lo que nosotros traemos. O sea, empieza uno en este ámbito y se va uno involucrando de tal manera que más puede sumar lo que oigamos, lo que platicamos, lo que vemos. Digo, entre más comunidad haya sobre esto, mejores resultados yo creo que vamos a obtener. No sé cuántas sentencias entraron al concurso, pero sé que fueron bastantes. Entonces, como que fuera, no sé, de tal manera irlas platicando, que no salieron premiadas, está bien, pero a ver, ¿cuál fue el tema que sacaste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo? Platicarlo, hacer como un taller o alguna cosa para estarnos involucrando. Digo, esa tarea ya como que se la pongo a su consideración. Muchas gracias, magistrada. Claro que sí, tomamos nota de seguir fomentando e impulsando esta, como bien dijo usted, esta obligación de todas las personas juzgadoras que particularmente están en el tribunal. Otra pregunta, Gabriela Caro dice: ¿cuál es la diferencia entre juzgar con perspectiva de género y el principio pro persona? O sea, ahorita no sé exactamente cuál es la diferencia. O sea, con perspectiva de género, ahorita de que lo que estoy viendo, o sea, y cómo le digo esto, pues es ver el panorama amplio, un abanico amplio. El pro persona, o sea, es tratar de ver cuál es la disposición más benéfica
para esa persona en lo particular. Sí, pero yo creo que esa también, pues es que van muy unidas también. O sea, van muy unidas, pero así específicamente cuál es la diferencia, no sabría. Están relacionadas, están vinculadas. Al final de cuentas, creo que su propio nombre lo refiere, ¿no? Juzgar con perspectiva de género es visualizar qué implica el género, ¿no? Es una cuestión que social, cultural, en donde hay que entender que el ser humano establece roles, establece qué es lo propio de los hombres y qué es propio de las mujeres, ¿no? Y a partir de ahí se empiezan a hacer diferencias. Y al final de cuentas, las diferencias pues, no necesariamente son malas. Lo que es malo, pues, lo que nos aprende, lo que aprendemos de juzgar con perspectiva de género, es de que se pone uno sobre otro. Justamente lo femenino se pone abajo respecto de lo masculino, ¿no? Cualquier cosa que signifique lo masculino y cualquier cosa que signifique lo femenino, ¿no? Y a partir de estas dinámicas sociales, culturales, se van dando muchas desigualdades, ¿no? Y juzgar con pro persona ya implica aplicar derechos humanos como tales, no solo acabarlo a partir del género, ¿no? Ver cuestiones relacionadas con las infancias, con las personas migrantes, como bien lo comentaba la maestra Laura Montserrat, verlo desde los derechos que tenemos en nuestra Constitución. Muchas gracias. Sí, al final igual juzgar con perspectiva de género pues es una metodología que te permite visibilizar contextos y desigualdades sociales, como bien dicen la magistrada y el licenciado, que no necesariamente está relacionado con mujeres. El tema también de los hombres y que atraviesan las masculinidades tiene mucho que ver en la normativa. Y pues el principio pro persona, una metodología de interpretación en la que de las interpretaciones posibles tendrás que apegarte a la más favorable a la persona, siempre y cuando no visibilices los principios de seguridad jurídica, por ejemplo, ¿no? Entonces es básicamente justo lo que comentaba la magistrada y el licenciado. Y bueno, ya por el tema del tiempo, que ya se va a cumplir nuestra hora y media, hay un último mensaje que además es una felicitación de la magistrada Ale Rosas. Dice: muchas felicidades a la magistrada Marta Gladys, así como al licenciado Israel Fernández. El alcance efectivo de la justicia se hace patente en esta sentencia tan interesante y trascendente. Entonces, no sé si licenciado o magistrada quisieran dar un mensaje de cierre. ¿Usted? A ver. Muchas gracias por esta oportunidad, por participar. Es muy, muy enriquecedora retomar algo que se hizo y volverlo a ampliarlo. Y nada más, gracias a todos los que ahora sí que nos apoyan, tanto en la ponencia, porque pues, al final de cuentas esto sale porque pues, tenemos apoyo de todos, y así como apoyo también de mi casa, ¿no? De mi familia, ¿no? Nada más. Bueno, yo nada más también quisiera darles las gracias por dejarnos exponer nuestros asuntos, por explicarles cuáles fueron las razones que tuvimos, y esperamos que esto les deje o los induzca a una crítica y reflexión en la cultura de igualdad sustantiva en el ámbito jurisdiccional, para que ustedes también aporten y vean, y ustedes también puedan ver cuáles de sus asuntos pueden dar de sí para poder hacer un estudio de esta naturaleza, porque es muy gratificante verlos, y ojalá que haya las expectativas que ustedes tenían con este conversatorio hayan sido cumplidas. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, magistrada, licenciado. Felicidades nuevamente por este impulso y esta sentencia que no solamente trasciende a una persona, sino a toda una cultura jurídica
en beneficio de los derechos humanos y la perspectiva de género en materia administrativa. Y pues a mí nada más también me resta agradecer al equipo por hacer posible esta transmisión, a quienes colaboran también en la unidad, y mandar un saludo a la magistrada Zulema Monsri Gutiérrez, presidenta de la comisión, y así también a todas las personas que nos acompañaron en la transmisión del día de hoy. Seguimos invitándoles para que se sumen a estos diálogos y puedan promover a través de su participación esta cultura jurídica con perspectiva de género y derechos humanos. Y bueno, pues a nombre de la unidad y la comisión les agradezco y les deseo una buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias.